un tema para ustedes en esta tarde. Y el tema es la fe en tiempos de pandemia. Es decir, la fe en tiempos difíciles, en tiempos duros, los cuales estamos viviendo en este tiempo. Y el texto clave, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan, que es nuestra fe. Estaba meditando en estos días que quién iba a creer que el mundo en los primeros 3 meses del año 2020 quedaría como suspendido en el tiempo. Un mundo acelerado de pronto baja la velocidad repentinamente. La pandemia provocada por el coronavirus tiene paralizado a la mayoría de los países y en especial a las grandes potencias que se han creído invencibles y poderosas en el siglo pasado y en este siglo. Muchos países han cerrado sus fronteras, han cerrado sus aeropuertos y también sus oficinas. De tal manera que el coronavirus está golpeando la economía, el comercio, está golpeando el turismo. Muchos países que viven del turismo hoy en día, ¿verdad?, están sumamente preocupados porque al estar cerrados los aeropuertos, no hay turismo. En los Estados Unidos, en México, los principales países donde hay turistas, en Costa Rica, la gente está muy preocupada. Mucha gente, ¿verdad?, está siendo despedidas de sus trabajos. Las aerolíneas igualmente están despidiendo montones de personas. Igualmente el deporte. ¿Quién iba a creer que en este domingo no vamos a tener fútbol? ¿Ok? Una de las mayores diversiones y entretenimiento en el mundo. No tenemos fútbol. ¿Ok? En Costa Rica no hay fútbol. En México no hay fútbol. Tampoco en los Estados Unidos. El cine. La diversión. Disney cerró sus puertas. No hay diversión. La política y también las iglesias. Hoy, aquí en los Estados Unidos de América, entonces, especialmente en el estado de Ohio o las ciudades donde está golpeando fuerte el coronavirus, se ha dado una orden de parte de nuestro gobierno de la Casa Blanca de Washington, donde se nos ha ordenado cerrar los templos. Así es que hoy estamos transmitiendo desde las casas o estamos transmitiendo desde una sala de conferencia, en este caso en Sembrando Esperanza. Se habla en estos días que nuestros países entrarían en una recesión económica. Y eso es lo más fatalista, que mucha gente está pensando que la economía mundial, al no haber comercio, al estar cerrados los aeropuertos, la bolsa de valores, ¿verdad?, baja y sube. Igualmente en Nueva York, miles de personas, ciudadanos e inmigrantes, están quedando sin empleo. Y esta situación está golpeando también no solo lo que enumeré, sino también está golpeando la fe. La fe de muchas personas está siendo sacudida. La fe de muchas personas está siendo probada. Es el momento de la fe de aquellos
de aquellos que creen en Dios, aquellos que creen en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Es tiempo de veras de prueba. Hoy vamos a saber dónde estamos entonces parados, creyentes y no creyentes en Dios. Hoy se dice que la única manera de vencer al coronavirus es el distanciamiento social y también quedándose en casa, porque todavía la mala noticia es que aunque se ha estado anunciando que ya tenemos una vacuna, la realidad es otra. No tenemos una vacuna para contrarrestar el coronavirus. Ya se dice que en Israel, se dice que en China, que en los Estados Unidos, pero para que una vacuna salga y pueda ser eficaz, necesita un proceso, un tiempo de prueba. Y se dice que pasarán muchos meses, hasta puede ser hasta un año. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Pero también la pandemia, estos tiempos difíciles, están sacando a la luz, están revelando muchas cosas en el mundo. Que los seres humanos somos egoístas. Tenemos el pecado del egoísmo. También nos revela que nosotros los seres humanos somos vulnerables, es decir, somos frágiles. Y nos revela que somos también temerosos, más de lo que nosotros nos creemos. Muchas veces nos creemos los superhombres, o las supermujeres, o la super sociedad, pero es increíble hoy, cómo las grandes ciudades, ¿verdad?, se han paralizado y la gente está en sus apartamentos, la gente está en su casa, bueno, por lo menos los que respetan, ¿verdad?, la ley del país o las leyes del Estado. Hay mucha situación envuelta en esto. También se están perdiendo muchos trabajos, decía, y la gente está cayendo en lo que se llama un temor. Hay inseguridad en la gente, a perder los trabajos, a no poder pagar la renta, las tarjetas de crédito, los servicios básicos. ¿Y qué más? Este miedo, por supuesto, es normal. Este miedo que tenemos de pronto es normal porque por naturaleza el ser humano tiene temores, como por ejemplo, todos nosotros de pronto o algunas personas le tienen temor a la oscuridad, otros le tienen temor al futuro, otros a la soledad, otros le tienen pánico a la muerte, a las enfermedades, temor al fracaso. Muchos tienen temor a la altura y otros a tirarnos en el vacío. Hay temor por todos lados, hay miedo. Así que además de todos los temores que tenemos, se suma, ¿verdad?, el temor al coronavirus en estos primeros meses del año. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque ya ustedes saben todo lo que está pasando. Estamos siendo bombardeados por el internet, por los noticieros, por todos lados solamente se habla de coronavirus. Pero la palabra de Dios, la Biblia tiene algo para nosotros, tiene muchas cosas para nosotros. Hoy estamos hablando, mis hermanos y mis amigos, de la fe en tiempos de pandemia. La fe en tiempos de pandemia. Hay un texto que quiero citar en esta tarde y está en el libro de San Juan 14:1 al 6. San Juan 14:1 al 6. Bien, se los explico. En este texto de la palabra del Señor, aquí encontramos a un grupo de hombres. Ese grupo de hombres son los discípulos de Jesús, que están perdiendo la fe, están con temor. ¿Por qué?
Porque Jesús les está anunciando que Él se aproxima, que Él va camino a la muerte y muerte de cruz. Ellos tienen temor de que el maestro muera, que el maestro se vaya, desaparezca y de pronto ellos queden solos. Ellos tienen miedo. Pero Jesús les dice en Juan 14:1, les dice, no se turbe vuestro corazón. Les dice, no tengan miedo. Yo voy a partir, pero les voy a preparar, voy a irme a preparar un hogar para ustedes, para que luego ustedes me sigan. Eso es lo que quiere decir el texto. Y más adelante, en Juan 14:6, les dice a los discípulos, y nos dice a nosotros hoy en día, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy en día hay miles y miles de religiones en el mundo. Algunos dicen que todos los caminos conducen a Roma. Pero en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida cristiana y a la relación con Dios, solamente hay un camino. Y ese camino es Jesús, porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Pueden haber muchas religiones, pero ninguna religión lleva a Dios. Solamente Jesús. Es decir, una relación muy personal con Jesús nos lleva a Dios. Pero en San Juan 14:27, otro gran pasaje que me encanta en estos tiempos de pandemia, de dificultad, podría ser un pasaje para usted y para mí. Cuando usted tenga tiempito lo busca allí en la Biblia, o le aconsejo que lea todo el capítulo de Juan 14, capítulo 14. Pero el versículo 27 les continúa diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Aleluya. Hoy lo que más usted y yo necesitamos es paz. Es paz. Pero esta paz no viene del gobierno que nos va a inyectar de pronto en la economía de los Estados Unidos algunos dólares para reactivar la economía después de que pase esta pandemia. La paz no viene del gobierno, la paz no viene, ¿verdad?, del alcalde, no viene de las autoridades, no viene de nada, viene de Dios, viene de Jesús. Viene de Jesús, dice, porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y termina diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En estas últimas semanas en Estados Unidos y el mundo ha caído en un estado de pánico a causa, ¿verdad?, de la pandemia. Y yo decía, ¿verdad?, que es normal que el hombre, que la mujer tenga cierto grado de temor, cierto grado de miedo. Pero lo anormal es caer en la ansiedad, es caer en la desesperación. Eso es lo anormal. El problema entonces no es tanto la pandemia, sino el temor. No es tanto la pandemia, sino el temor. ¿Y cómo nosotros podemos vencer entonces a ese enemigo llamado temor? En San Lucas, nosotros también, otro pasaje muy bueno, en San Lucas, ya se lo voy a citar, San Lucas capítulo 8, 22 al 25. Tenemos un caso donde se repite de pronto la historia de nuevo de un grupo de hombres. Ese grupo de hombres eran los discípulos de Jesús.
dice la historia que ellos estaban en medio de un lago y de pronto ellos iban en una barca en medio de un lago, iban con el maestro, y dice la historia que se desató una tempestad y Jesús dormía tranquilamente. Llenos de pánico, despertaron al maestro, desesperados, y le gritaron al maestro: maestro, maestro, que perecemos, despiértate. Y dice la Biblia que Jesús despertó, y dice que con la calma que lo caracteriza y con la autoridad que él tiene, dice que reprendió el viento y le dijo al viento: viento, detente. Y el viento, dice, se detuvo y se calmó, y vino la paz al grupo de los discípulos. Pero Jesús aquí les llamó la atención. Les llamó la atención y les hace una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Que de pronto tienen que despertarme para calmar el viento. ¿Dónde está la fe de ustedes? Y pregunto en esta tarde, mis amigos que me ven, en las tempestades de la vida, ¿dónde está tu fe? ¿Ok? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está la fe en las tempestades de la vida? ¿En quién está puesta tu fe? Si yo creo que debemos de respetar a nuestras autoridades, quedándonos en casa, y también el distanciamiento social. Pero la fe suya, iglesia, la fe suya, hermano, pero mi fe está puesta en Dios, que dice la Biblia que hizo los cielos y la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él tiene, dice la Biblia, la vida suya y la mía en el hueco de la palma de sus manos. Porque Él tiene el control. Él tiene el control de la tierra. Él tiene el control de los gobiernos, de las naciones y del universo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es soberano. Está encima de todo y sobre todo, dice la Biblia. Y para ir cerrando, el último punto de mi mensaje está en Primera de Juan 5:4, el pasaje que leímos. En mi mensaje, la fe en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia. Decía el pasaje: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ojo con lo que dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pregúntenle esta tarde: ¿usted ha nacido de Dios? ¿O usted se cree hijo de Dios porque heredó una religión? ¿O porque nació en una cuna cristiana? ¿Porque nació cristiano evangélico, papá y mamá eran cristianos evangélicos? ¿O usted cree en Dios porque nació católico? Gracias a Dios por esa herencia religiosa de nuestros padres. Pero eso no nos hace cristianos. No nos hace cristianos. Dice la Biblia que usted y yo, cuando tenemos conciencia y usamos nuestra razón, dice que tenemos que confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Con nuestros labios, confesarlo a Él. Pero sigue diciendo el texto: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Aleluya. Y este es el texto que me gusta, me da fuerza, me da ánimo en este tiempo duro y difícil. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dijo el apóstol Juan al final del primer siglo de la era cristiana. Y esta es la victoria en un tiempo de persecución, en un tiempo
duro, difícil, de exilio, Juan pudo entender. Juan pudo entender. Y esta es la victoria, dijo Juan, que ha vencido al mundo. Y esta victoria es nuestra fe. Es nuestra fe. Y otra versión dice, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Aleluya. Vence al mundo. No estamos en contra del mundo. Los cristianos evangélicos que entendemos la palabra no estamos en contra del mundo. El mundo tiene cosas bellas. El mundo tiene cosas bonitas. Y nosotros nos valemos también de ese mundo. Nosotros los cristianos evangélicos también tratamos de reconstruir a ese mundo. Hemos puesto nuestro grano de arena en la construcción de ese mundo. Pero cuando el apóstol Juan dice, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, se está refiriendo entonces a todo lo malo, a todos los placeres, a todas las tentaciones que recibimos, ¿verdad? También como cristianos en este mundo, y a todo lo malo que viene. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Decía entonces que una de las cosas que está siendo atacada en este tiempo y probada en este tiempo es nuestra fe. ¿En quién ha creído usted? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree en Jesús y se aferra a la fe, dice Juan, vence al mundo, vence al mundo. Conclusiones. Dice el apóstol Juan que todos los que somos hijos de Dios por medio de Jesús vencemos al mundo. Y la herramienta que vence al mundo es la fe suya, es la fe mía. Necesitamos fe. Necesitamos fortalecer la fe. Dijo el apóstol Pablo, nosotros caminamos por fe y no por vista. Es decir, no es por lo que vemos. Si lo vemos, no es fe. Andamos por fe. Igualmente, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los cristianos caminamos por fe. Vivimos por fe. Un creyente, entonces, un hijo de Dios, no puede entrar en pánico. Porque nuestra fe es más grande que una peste. Nuestra fe es más grande que una enfermedad. Es más grande que un virus. No estoy diciendo que no debes respetar las leyes de tu país. Claro que sí, lo he repetido. Y por respetar esas leyes estamos aquí en una sala de conferencia. Sin público. Sin mis ovejas. Nada más con 2 personas de mi familia. Así que hoy hasta el 12 de abril, para los que viven en Columbus, nuestro templo estará cerrado. Y continuamos reuniéndonos el 19 de abril. Pero la iglesia continúa. La iglesia continúa. La iglesia continúa. Solo se cierran las puertas. Solamente se cierran los templos. Se cierra el edificio. Porque la iglesia son ustedes. Soy yo. Hoy, en este tiempo, la iglesia está dispersa. Está dispersa por toda la ciudad. Está dispersa por el mundo. Hoy la iglesia está en las casas. Esta pandemia entonces nos está llamando a reflexionar. Como iglesia
Escuchen líderes, escuchen pastores, escúchenme. Durante siglos hemos estado atrapados por un edificio. Hemos sacralizado los templos. Hemos perdido nuestro enfoque. Nuestra principal misión en San Mateo 28 es predicar el evangelio al mundo. Y hoy, más bien, gracias al coronavirus, nos estamos reinventando nuevas maneras de llegarle a la gente en sus necesidades. Gracias a Dios por las redes sociales, que nos permite ahora llevar la palabra a todo el mundo en cuestión de minutos, en cuestión de horas, de segundos, a un mundo globalizado, donde se han acortado las distancias. Termino en esta tarde usando las palabras de los discípulos en los evangelios. Se acercan al Señor y le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Podríamos decirlo hoy: Señor, aumentanos la fe. Porque nuestra fe muchas veces flaquea. Nuestra fe flaquea. Porque es fácil adorar, alabar al Señor, reunirnos en las iglesias cuando no hay persecución, cuando no hay escasez, cuando estamos muy cómodos, cuando todo está muy lindo, está muy bonito. Todo en la vida nos sonríe, cuando tenemos salud, cuando vivimos en un país próspero, en un país bello, hermoso. Es fácil adorar, es fácil alabar a Dios. Me pregunto cuántos de nosotros hubiéramos sido cristianos en el primer siglo de la era cristiana. O en el siglo tercero, o en la Edad Media, o en el siglo XVI, cuando se perseguía a los cristianos. Nosotros, los que vivimos en los Estados Unidos y en Latinoamérica, podríamos ser cristianos. En China, en Irán, en la India, donde se persigue y se mata y se asesina a los cristianos. Necesitamos más fe en tiempos de pandemia, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedades, en tiempos de guerras. Termino con estas palabras que dijo Jesús a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo. Usted y yo como iglesia estamos llamados a dar esperanza en un mundo temeroso. Llamados a dar esperanza. Llamados a dar amor. Estamos en este mundo para servir. No somos políticos. Somos cristianos evangélicos. Tenemos muy claro que estamos aquí para servir. Y dijo el Señor: yo he prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de las edades, hasta el fin del mundo. Señor les bendiga a todos en esta tarde y no olvidemos este mensaje.